La causa más frecuente de hipertensión arterial es la hipertensión arterial idiopática, también denominada hipertensión arterial esencial. Existe una amplia lista de causas secundarias de hipertensión arterial, pero que en su conjunto en absoluto alcanzan una incidencia ni una prevalencia ni tan siquiera parecida a la de la hipertensión esencial, que afecta a en torno a un 20% de la población. Dentro de las causas secundarias de hipertensión arterial, la más frecuente en la actualidad son las alteraciones renales, incluidas en ellas tanto las enfermedades parenquimatosas renales, glomerulonefritis, nefropatía intersticial, nefropatías de distintos tipos, nefroangiosclerosis renal, como enfermedad vascularrenal por afectación de las arterias renales, sobre todo de origen ateroscleróticos en las personas de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular, o de origen displásico, en la de displasia fibromuscular en las personas de edad media o jóvenes, predominantemente por este motivo. Otras enfermedades que cursan con hipertensión arterial son múltiples fármacos, alteraciones de tipo endocrinológico como el hipertiroidismo, el embarazo, las alteraciones suprarrenales, problemas de la aorta, insuficiencia valvular aórtica, alteraciones neurológicas que pueden producirlo, la propia aterosclerosis, etc. Las últimas guías de manejo de la hipertensión arterial publicadas por un organismo, digamos, de gran peso son las guías europeas, que datan de 2007, y en ellas se recomienda que todos los pacientes con hipertensión arterial esencial, en principio, en el estudio inicial sean sometidos a una analítica sanguínea que debe incluir la glucemia en ayunas, un análisis del colesterol y sus fracciones, los triglicéridos en ayunas, el potasio, ácido úrico, creatinina, hemoglobina y hematocrito. Además, se debe proceder a la realización de una estimación del aclaramiento de creatinina o de la tasa de filtrado glomerular mediante fórmulas apropiadas que existen a tal efecto. También se recomienda en todos los casos hacer una analítica de orina con un examen microscópico y una detección mediante tira reactiva de microalbuminuria como marcador de daño renal de la hipertensión. Y también se recomienda en todo caso hacer un electrocardiograma para valorar la presencia de arritmias y de datos de hipertrofia ventricular izquierda. Estas son, digamos, las pruebas inexcusables a realizar en todo paciente: analítica de sangre, de orina y electrocardiograma. Y luego, en muchos pacientes son recomendables, pero no en todos, y estarán guiados en función del grado de sospecha clínica de afectación de órgano diana, o bien en función del grado de sospecha clínica de causa secundaria, pues estará recomendado hacer un ecocardiograma, ecografía carotidia para evaluar el grosor íntima media, radiografía torácica, índice de la presión arterial tobillo-brazo, el fondo de ojo, la evaluación de la proteinuria, una tolerancia a la glucosa en caso de que la glucemia basal sea superior a 100, cálculos de la velocidad de onda de pulso o una determinación de una monitorización ambulatoria de presión arterial en caso de sospecha de hipertensión inducida por bata blanca. Así pues, como representamos en este esquema, una vez confirmada la hipertensión con varias medidas de presión arterial y una vez realizado los exámenes generales mencionados, es fundamental excluir causas secundarias si hay datos específicos que hagan sospechar en ellas, y también es importante evaluar si existe o no lesión en órganos diana, recordando que los órganos diana principales de la hipertensión son el sistema nervioso central, el corazón, el riñón y la retina, así como la presencia de diabetes mellitus o síndrome metabólico, que incrementan significativamente el riesgo de deterioro provocado por la hipertensión arterial. Dicho esto, en todo caso hay que iniciar medidas higiénico-dietéticas y valorar el tratamiento específico para las causas secundarias de hipertensión y el tratamiento farmacológico de hipertensión arterial esencial en función de la presencia de los factores de riesgo y lesión de órganos diana que presente cada paciente. Y dentro de los múltiples esquemas de manejo de riesgo de la hipertensión arterial, este es el esquema
que propone la Sociedad Europea de Cardiología, en el que destaca que en todo caso está evaluando no solamente el nivel de hipertensión, sino el nivel de riesgo global que presenta el paciente. Este es un mensaje importante que hay que recordar. No se debe tratar la cifra de hipertensión, porque además el punto a partir del cual tratar o no tratar es un punto de convenio. Existe una relación directa, proporcional, entre el riesgo cardiovascular y las cifras de presión arterial. Cuanto más alta, más riesgo. Luego, definir un punto de corte a partir del cual alguien es hipertenso o alguien no es hipertenso, digamos que tiene poco sentido. En la práctica clínica hay que hacerlo, se define hipertensión, pues ya sabéis, por encima de 140 mililitros de mercurio o de 90 mililitros de mercurio, pero esto es un punto de corte artificial, de manera que es mucho más práctico considerar cuál es el riesgo global que tiene ese paciente, no solo en función de sus cifras específicas de presión arterial, sino también en función de la presencia o no de otros factores de riesgo adicionales y de lesión ya establecida en órganos diana o no. Y en función de todo esto, considerar cuál es la mejor medida terapéutica sobre la hipertensión. Lo que está claro es que, quitando quienes ya tienen enfermedad cardiovascular o renal macroscópica clínica establecida, que son las personas evidentemente de mayor riesgo, en el que aún no ha desarrollado un daño establecido, es la diabetes probablemente el factor que más incrementa el daño vascular provocado por la hipertensión arterial. Cuando tenemos que elegir un fármaco para tratar la hipertensión arterial esencial, en principio podemos establecer el empleo de cualquiera de los fármacos denominados de primer escalón, que son tiazidas, betabloqueantes, IECA, ARA2 o calcio antagonistas. Sin embargo, antes de elegir el fármaco debemos investigar si el paciente, por su comorbilidad o sus características especiales, es un especial candidato a beneficiarse del empleo de un fármaco en lugar de otro. Y en este sentido existen guías y líneas de cuándo favorecer el empleo de un fármaco y cuándo emplear otro, que además son motivos frecuentes de preguntas. De manera que en los diabéticos o personas con síndrome metabólico parece que los IECA o los ARA2 confieren una especial protección. En los pacientes coronarios, dado su efecto beneficioso sobre el pronóstico de esta enfermedad, el beta-bloqueante y probablemente también el IECA son los fármacos de elección, aunque si se trata de un paciente con angina de pecho estable, el calcio antagonista tiene mucho que decir, dado su potente efecto antianginoso asociado. En presencia de hipertrofia ventricular izquierda, probablemente los IECA, ARA2 y los calcio antagonistas sean los fármacos que han demostrado de forma más fehaciente su beneficio. En nefrópatas, los diuréticos son capitales de cara a mantener un estado de volemia ajustado a la función renal del paciente, y los IECA y ARA2 han demostrado disminuir la progresión del fallo de la nefropatía, por ejemplo la nefropatía diabética, siendo por tanto probablemente fármacos también de primera elección. En insuficiencia cardíaca sistólica hay evidencia de que el paciente debe recibir tanto un IECA o ARA2 como un beta bloqueante para mejorar su pronóstico. En la insuficiencia cardíaca diastólica, beta-bloqueantes y calcio antagonistas del tipo verapamil-diltiazem también son los que probablemente sean de elección, aunque en este caso no tenemos evidencia de mejoría pronóstica. En pacientes migrañosos, beta-bloqueantes y calcio antagonistas pueden ser de utilidad, y en disfunción ventricular asintomática probablemente los IECA y los ARA2 sean los fármacos de elección, aunque los beta-bloqueantes probablemente también jueguen un papel. En la hipertrofia prostática se propugna el empleo del alfa-bloqueante con la limitación del efecto secundario de hipotensión ortostática que pueden producir, y en presencia de feocromocitoma es el alfa-bloqueante el fármaco de elección. Cuando hay fibrilación auricular, si queremos mantener frenada la respuesta ventricular, beta-bloqueantes probablemente sea el fármaco de elección, junto al calcio antagonista del tipo verapamil-diltiazem. En personas de raza negra, los calcio antagonistas y diuréticos parecen tener un beneficio adicional al que mejor que el que suponen los IECA y ARA2. En la hipertensión sistólica aislada hay datos también a favor de que el calcio antagonista y diurético suponen un mayor beneficio que otros grupos farmacológicos. Por último, me gustaría recalcar que recientemente se tienen datos de que el empleo de tiazidas a largo plazo en pacientes con alto riesgo con síndrome metabólico puede facilitar la aparición de diabetes en la evolución, y el empleo de beta bloqueantes probablemente sea superado
por otros fármacos como los IECA o los calcioantagonistas, especialmente en pacientes con diabetes mellitus. Pero esto no significa que no se pueda utilizar, pero que hay datos a favor de que quizá, aunque los dos únicos fármacos que demostraron hace ya muchos años que mejoraban el pronóstico en la hipertensión arterial eran betabloqueantes y tiazidas, porque por razones éticas los fármacos más modernos no se han podido investigar contra placebo, pues aunque estos son los dos únicos que lo han demostrado, es probable que los fármacos más modernos como IECA, calcioantagonistas o ARA2 posean beneficios adicionales e incluso superiores a los que nos ofrecen los fármacos tradicionales betabloqueantes y tiazidas.